Recording in progress. Our aim is Doc, hay problemas con el Zoom. ¿Ahí me escuchan? Sí, Andrés, sí se escucha. Voy a exponer desde mis, o sea, decir, voy a pasar las diapositivas del Zoom, pero exponer desde el celular porque no sé por qué no me quiere dar sonido el Zoom de la Javeriana. Regálame Sí, un segundo, es una buena opción. sí, para poder adelantar. Entonces, un momentico, acá comparto la pantalla. Ahí están viendo la pantalla normal, ¿cierto? Sí, Listo, Doc. Voy a empezar entonces. te presento entonces si quieres. Listo, Doc. Igual como el audio viene. Ah, bueno, voy a poner a grabar. Deme un segundito, pongo a grabar acá. Listo, ya está grabando. Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos un tema interesantísimo que es el manejo de los implantes orbitarios cuando nos enfrentamos a el manejo de una cavidad oftálmica que ha perdido su ojo. Entonces, Andrea nos va hoy a deleitar con un tema que es qué implante orbitario tenemos a disposición y cuáles son sus ventajas y desventajas. Adelante, Andrea. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar sobre el manejo de la cavidad oftálmica, enfoque en implantes orbitarios. Vamos a hacer un poco de énfasis en los implantes porosos. Mi nombre es Andrea Hurtado, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, a modo de introducción, debemos hacernos la pregunta de qué es una cavidad anoftálmica. Entonces, entendemos que una cavidad anoftálmica es ese espacio orbitario que resulta tras la pérdida de globo ocular, ya sea por causas congénitas, es decir, una anoftalmia congénita, o por causas adquiridas, como lo va a ser una denucleación, una exenteración, trauma o por enfermedad. Es importante resaltar que esta cavidad va a presentar alteraciones anatómicas y funcionales, dentro de las cuales vamos a ver que hay una pérdida del volumen, que hay deformidad de los párpados y que hay una retracción cicatricial secundaria. Entonces, eso lleva a una contractura pues, de la cavidad y que va a haber compromiso pues, de los anexos oculares, lo que nos va en algunos casos llegar a dificultar la adaptación de una prótesis ocular y nos va a afectar pues, la estética facial y la funcionalidad de los párpados del paciente. Entonces, el manejo de esta cavidad oftálmica va a implicar estrategias que van a ser estrategias reconstructivas para restaurar este volumen orbitario y la anatomía de esta cavidad. Entonces, esto nos va a ayudar a permitir una adaptación de unos implantes orbitarios, adaptación de prótesis oculares, mejorando pues, la calidad de vida de los pacientes. Las opciones de los implantes orbitarios van a incluir injertos de grasa dérmica y técnicas de reconstrucción de fondos de saco conjuntival, especialmente en casos de contractura o de atrofia de la cavidad. Además, la cavidad anoftálmica puede estar asociada a complicaciones como pueden ser dolor crónico, síndrome de cavidad anoftálmica y en casos raros se puede desarrollar algunas neoplasias del lecho conjuntival residual que se debe tener en cuenta en los pacientes. Entonces, ya para hablar de los implantes orbitarios y la importancia de ellos, estos son dispositivos biomédicos que se colocan quirúrgicamente en la cavidad orbitaria tras la extracción del globo ocular, con el objetivo principal de restaurar el volumen orbitario perdido y facilitar esta adaptación con una movilidad de la prótesis ocular externa. Entonces, su uso va a ser muy fundamental para mantener la simetría facial, para prevenir la retracción de los tejidos orbitarios y pues nos va a ayudar a mejorar el resultado pues estético y funcional en pacientes con cavidades anoftálmicas.
Entonces aquí nos haríamos una pregunta, ¿cuál sería un implante ideal? Entonces lo que nos sugiere la literatura y lo que se encontró es que para que sea un implante ideal debe imitar el globo normal tanto como sea posible. Este debe reemplazar el suficiente volumen orbital, no debe ser antigénico y biológicamente inerte, el peso debe ser ligero y la construcción debe ser simple, nos debe permitir una prótesis con una profundidad de cámara anterior adecuada. La estructura, lo ideal es que sea porosa para permitir el crecimiento fibrovascular y mejorar la estabilidad. Nos debe proporcionar una motilidad del encaje transmitida a la prótesis para que simule el globo y la cavidad normal tanto como sea posible. Y debe tener pues tasas mínimas de exposición, de extrusión, de infección y de inflamación. Entonces, como lo vamos a ver en el siguiente video, es una representación gráfica de lo que sucede cuando hay cambios en la órbita, tanto en hueso y tejidos blandos, en un paciente con anoftalmia, tras algún procedimiento quirúrgico. Y aquí empezamos a ver la reconstrucción de la órbita, logrando pues un resultado estéticamente adecuado para los pacientes. Entonces, continuando, y como lo veíamos previamente, tras la extracción de este globo ocular, es decir, una enucleación, esta órbita experimenta serie de cambios anatómicos funcionales que nos afectan tanto los tejidos óseos como los blandos. Entonces, en cuanto al hueso, existe una reducción que va a ser una reducción de forma progresiva de este volumen orbitario, y esto sucede especialmente si esta enucleación ha ocurrido en la infancia o antes de que finalice el crecimiento óseo. Entonces, la magnitud de esta reducción va a depender de la edad, del momento en que se realice la enucleación y del tiempo transcurrido entre la cirugía. Eh, entonces, por ejemplo, en los niños, esta pérdida del volumen puede ser significativa y se asocia muy frecuentemente a una asimetría facial, mientras que en pacientes adultos, pues la reducción suele ser un poco menor y clínicamente es menos relevante. Por otro lado, encontramos que en los tejidos blandos se observa este acortamiento de los músculos extraoculares, aunque realmente su volumen se mantiene relativamente estable, las trayectorias musculares y la función de las poleas se van a conservar, lo que nos va a permitir cierta motilidad residual en la cavidad, especialmente pues, si se utiliza algún implante orbitario. En conjunto, estos cambios, tanto óseos como tejidos blandos, pues nos pueden dar al lugar a una cavidad oftálmica con déficit de volumen, retracción de tejidos, alteración de la motilidad y en algunos casos asimetría facial. Entonces, la magnitud de estos cambios van a depender de la edad, del momento de la enucleación, la presencia o ausencia de implantes orbitarios y el tiempo transcurrido desde la cirugía primaria, como lo vemos aquí en este caso, que es un paciente del doctor Quintero. Entonces, encontramos que la enucleación o en algunos casos pues la evisceración de un ojo va a crear un déficit de volumen orbitario que va a variar de paciente a otro. Esto va a requerir el reemplazo de un volumen esférico que va a ser equivalente a una aproximada de 6 a 7 milímetros, que va a depender del tamaño del globo, y que eso se puede compensar parcialmente con la colocación de un implante orbital. Un implante esférico de 18 milímetros tiene un volumen de solo 3.1 milímetros más o menos y la prótesis ocular media, es decir, debe ser superior a 2 milímetros para compensar esta diferencia. La ventaja de utilizar un implante orbitario más grande es mantener la prótesis ocular lo más ligera posible. Y esto nos va a reducir la incidencia de desplazamiento inferior del párpado inferior por la fuerza gravitacional sobre la prótesis. Entonces, por ejemplo, si llegamos a poner un implante orbitario voluminoso, las desventajas, ¿cuáles podrían ser? Algún aumento de la presión sobre la herida conjuntival, es decir, algún riesgo de discencia, de exposición o extrusión del implante. Vamos a tener mayor tiempo necesario para la vascularización de todo este implante en caso de que sea poroso. Vamos a tener en algunos casos un espacio insuficiente para colocar un anclaje de motilidad en el caso de un implante poroso y vamos a tener un espacio insuficiente para que el especialista en oculoplastia ajuste la prótesis pues de acuerdo al grosor para simular adecuadamente la presencia de una cámara anterior. Por otro lado, existe el escenario de, aquí se fue, no me quedó, aquí ya. Por otro lado, existe el escenario de los implantes orbitarios pequeños. Entonces,
habrá que hacer una prótesis ocular un poco más grande de lo deseable para intentar reducir el volumen que se manifiesta en un aspecto pues enoftálmico. Entonces, y pues va a haber una deformidad del párpado superior. Entonces es importante en estos casos, esto me va a empeorar pues la deformidad del surco del párpado superior y lo que recomiendan y lo que mencionaban es que va a haber también un elongamiento del párpado superior, del párpado inferior, la prótesis se desplaza posterior inferior y el músculo elevador del párpado superior pierde el eje de acción cuando hay implantes orbitarios pequeños. Vamos ahorita a hablar de los conceptos de implante primario e implante secundario, antes de ya empezar a hablar de los implantes porosos. Entonces encontramos que el implante primario es el momento ideal para la implantación orbitaria, es en el momento de la enucleación o la evisceración, a menos de que la implantación primaria esté contraindicada, por ejemplo, en algún caso de infección grave o algún trauma que sea características graves. Realmente los resultados generales de la enucleación o evisceración primaria son superiores y hay una necesidad que es bastante reducida de procedimientos quirúrgicos posteriores. Entonces, un globo ocular en tisis no permite la colocación de un implante de tamaño adecuado, entonces hay que tenerlo muy presente para la colocación de implantes primarios o implantes secundarios. En cuanto a los implantes secundarios, esto hace referencia a insertar un implante en un segundo tiempo quirúrgico. Este es un procedimiento quirúrgico que va a ser un poco más difícil por los procesos de fibrosis y los procesos cicatrizales previos a la primera intervención. Los resultados van a ser menos predecibles, por lo mismo, por los cambios anatómicos y estructurales que ha tenido la órbita. Esto también puede ser y se puede aplicar después de hacer una extracción de un implante primario y va a tener más riesgo de requerir procedimientos adicionales porque va a haber un déficit de volumen por las adherencias, por los quistes conjuntivales que se pudieron haber formado o por la malposición de los párpados que ha quedado secundaria a la intervención primaria. ¿Qué es importante en estos pacientes? La rehabilitación y todo el proceso de acompañamiento que se les debe hacer y tener en cuenta cuáles pueden llegar a ser sus quejas o cuáles sus necesidades primarias pues, en estos pacientes. Entonces es importante valorar la cavidad con implante que esté centrado y con un volumen adecuado, que la motilidad sea correcta, mirar cómo está la parte del conformador, siempre garantizarle a los pacientes y tratar de que nuestro propósito pues, sea adaptar una prótesis de forma definitiva y siempre estar vigilando en los cuadros inflamatorios, es decir, validar que haya una ausencia de cuadros inflamatorios tanto previos a la colocación de los implantes como posterior a ella para evitar algún tipo de complicación. Entonces, vamos a hablar de un concepto que son los implantes integrados cubiertos, que estos pueden llegar a tener una forma esférica irregular. Entonces ellos se pueden, como lo vemos en la diapositiva, en unas imágenes del doctor Quintero, se pueden llegar a envolver en esclera donante, en fascia lata, en fascia temporal, en pericardio bovino o en malla de bicril, como lo vamos a ver en una imagen posterior. Esto se puede suturar a los músculos extraoculares. Entonces, algunos implantes esféricos pueden dejarse sin envolver y los músculos pueden suturarse directamente al material del implante, como es en el caso del implante de polietileno poroso, que es el Medpor. Esos implantes integrados es enterrados con una superficie regular, la inserción de los músculos se logra pasando los músculos a través de los túneles en el implante. Entonces, esto es importante tener en cuenta que esto se puede lograr y eso nos ayuda a la motilidad y a un resultado estético mucho más adecuado para nuestros pacientes. Por otro lado, encontramos los implantes integrados expuestos, como es el implante de Roper Hall, que tiene una tira magnética incorporada en el centro del implante, que lo que nos ayuda es permitir que se produzca un acoplamiento magnético con una tira metálica insertada en la prótesis. Entonces, a pesar de que este implante pues ya no se usa, en la clínica se ven todavía muchos pacientes que se les implantó pues este dispositivo, más o menos alrededor de la época de 1960, 1980. En cuanto a los implantes integrados expuestos, entonces estos tienen los músculos unidos directamente pues, al implante y una parte del implante está expuesta al ambiente exterior, que es como un implante arruga, lo mencionaban así. La parte expuesta tiene una proyección, como se ve en las imágenes inferiores, que es como una muesca, lo que permite acoplar directamente el implante a un ojo, a un ojo protésico, que sí, con su proyección pues, hacia la posterior. ¿Qué es la ventaja de estos implantes? Que nos garantizan una excelente motilidad, pero una de las desventajas mencionadas es que tiene unas infecciones crónicas y en algunos pacientes la obstrucción
Estos implantes, pues como lo vamos a ver durante la charla, cada tipo de implante se debe sugerir de acuerdo a las características clínicas de nuestros pacientes, las necesidades y también sus expectativas y lo que tengamos también los recursos que tengamos en el momento disponibles. Esas son unas imágenes pues, que nos proporcionó el doctor Quintero sobre algunos tipos de implantes en donde podemos ver sus características, su tamaño y su acoplamiento, como lo vemos en la imagen de arriba, su acoplamiento ya con el ojo protésico, en donde nos se garantiza una adecuada pues, alineación. Entonces, ya para entrar un poco más a hablar de los implantes orbitarios, pues a lo largo de los años, como lo vamos a ver, se han utilizado múltiples materiales de implantes de diferentes, siendo primero el vidrio, continuando con el cartílago, la grasa, el hueso, el corcho, el aluminio, la madera, seda, marfil, parafina, la hidroxiapatita, que le vamos a hacer un poco de énfasis en la charla del día de hoy, la biocerámica, el polietileno poroso y el acrílico. Siendo la configuración más habitual la configuración esférica. Y los implantes orbitarios se pueden clasificar tanto integrados como no integrados, pero el día de hoy vamos a clasificar en porosos y no porosos. Entonces, como lo vemos en la imagen, son varios ejemplos de los implantes y cuyo objetivo va a ser reemplazar la pérdida del volumen orbitario, reestructurar el espacio de la órbita, motilidad de la prótesis, que son de materiales inertes, nos van a ayudar a una migración y que la vascularización promedio va de los 6 a los 12 meses. Entonces, como les mencionaba, vamos a centrarnos hoy en los implantes porosos y no porosos. Entonces, vamos a ver las características comunes. Los materiales comunes de los implantes porosos, como lo mencionaba, es la hidroxiapatita, su principal material, y también tenemos el polietileno poroso, que es el Medpor, y la biocerámica. La porosidad va a ser alta, es decir, que nos permite una vascularización, van a tener una buena integración tisular, la movilidad protésica va a ser muy buena porque se pueden unir los músculos, el riesgo de migración es bajo por la fijación tisular, el riesgo de exposición va a ser bajo si se realiza un buen cierre, los costos los mencionaban un poco altos y la accesibilidad pues va a ser limitada en algunos entornos. Por otro lado, encontramos los implantes no porosos, cuyo material común principal va a ser la silicona o el PMMA. La porosidad va a ser nula, o sea que no permite una integración vascular, no hay una integración tisular porque esos quedan encapsulados. La movilidad protésica es baja porque pues tiene un movimiento ya más pasivo, no tan activo. El riesgo de migración es mayor ya que no se integran de forma correcta al tejido y la exposición va a ser moderada alta, especialmente pues a largo plazo. Los costos son un poquito más bajos y la accesibilidad va a ser un poco más alta en nuestro entorno. Entonces, hablando del implante esférico de hidroxiapatita, encontramos que este está cerca de ser un implante integrado, pues ideal. Este es un compuesto de fosfato de calcio que está formado por múltiples poros, como se ve en la imagen, que está interconectado pues por micrones de diámetro. Este implante viene de la hidroxiapatita de coralina. Este es biocompatible, no es tóxico y no es alergénico, y el cuerpo lo reconoce como el material similar al hueso esponjoso y humano debido a esta naturaleza porosa. Entonces el tejido va a crecer de forma correcta y este implante se vuelve más fijo y por lo tanto se vuelve resistente a la migración. Como lo mencionaba, esto nos va a garantizar y nos va a permitir una unión de los músculos extraoculares, lo que nos ayuda a que la motilidad del implante orbital pues, sea de forma correcta y adecuada pues, para los pacientes. También es importante que este se une directamente a la prótesis a través de las clavijas que tienen que sobresale del implante y una vez que este implante se vasculariza, pues se minimizan las posibilidades de infección, de extrusión y de migración. Entonces, ese es un implante pues muy bueno para los pacientes y que pues nació de los implantes de coralina. Entonces, en cuanto a las ventajas y desventajas de estos implantes, encontramos que una de las ventajas, como lo mencionaba, es la biocompatibilidad y la no toxicidad, ya que es un material que lo reconoce el cuerpo como similar al hueso esponjoso humano, entonces es muy bueno. Otra de las ventajas, como lo he mencionado, es la vascularización y la integración a los tejidos por su estructura porosa, pues nos permite este crecimiento de los tejidos fibrovasculares, es decir, vasos sanguíneos y tejido conectivo en sus cavidades internas. También tiene un menor riesgo de infección
pues realmente lo que han encontrado es que tiene una buena resistencia a las infecciones y que eso pues es muy importante en las cavidades orbitarias. En cuanto a la movilidad de la prótesis, pues su acople a los músculos extraculares va a garantizar una movilidad correcta en nuestros pacientes. Esto que me lleva pues que el paciente tenga una estabilidad a largo plazo porque es un material resistente a la reabsorción y que tiene una versatilidad ya que se puede colocar como injerto primario, es decir, en una cirugía inicial o como un procedimiento secundario. Pasando ya a las desventajas, encontramos, y como lo veíamos previamente, pues que tienen un mayor costo. Generalmente estos tienen un costo más elevado comparado a los materiales de acrílico o de silicona, que en algunos casos pueden requerir un segundo procedimiento, es decir, colocar algún perno de movilidad para optimizar un poco la movilidad de esta prótesis. En cuanto a las complicaciones, pues las complicaciones asociadas a la colocación de este perno, ya que eso, claro, me va a mejorar la movilidad, pero me aumenta un riesgo de infecciones o que no me quede centrado o que haya una falta de migración hacia el perno. En cuanto a la migración, aunque pues realmente es menos común que en otros implantes no porosos, pues existe la posibilidad de que el implante migre dentro de la órbita. Ese tiene también un mayor peso, aunque suelen ser más pesados con otras opciones, pues puede llegar a un poquito de más de peso. Y pues como lo mencionaba, pues que tiene algunas desventajas que puede tener se puede requerir algunos procedimientos adicionales para la modificación pues, de la prótesis y todo lo que eso implica pues, para el paciente. Ese es un ejemplo de una imagen que nos compartió el doctor Quintero sobre un implante esférico de hidroxiapatita cubierto con malla de bicril. Esa sería como la forma en que se puede visualizar. Por otro lado, encontramos los implantes de polietileno poroso de alta densidad, que es el MEDPOR. Este implante es de material aloplástico poroso de una alta densidad con tamaños de poros de 100 a 400 micras. Su textura va a ser única y es altamente porosa, lo que permite que los vasos, como se ve en la imagen, se incorporen a la forma de mejor integrado y se integren de forma correcta a los tejidos del paciente. Eh, este es un material ampliamente utilizado pues, por su biocompatibilidad y porosidad, y al igual que la hidroxiapatita, nos permite esta colonización de los tejidos fibrovasculares, lo que me va a contribuir a la estabilidad y la transmisión del movimiento de la prótesis. Entonces, se ha demostrado pues, la eficacia en la reconstrucción tanto de fracturas orbitarias como de implantes orbitarios. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Hablando de sus ventajas, y sus desventajas. Realmente las ventajas son muy similares a la hidroxiapatita, la excelente biocompatibilidad, la vascularización. Es decir, las ventajas son similares a cualquier implante poroso que me va a mejorar la movilidad, la capacidad de moldeado, que no requiere, esa sí no requiere recubrimiento. Voy a hacer énfasis aquí en las desventajas. Eh, en cuanto a las desventajas, nos refiere que el MEDPOR puede ser difícil de visualizar en algunas imágenes de TAC, lo que podría llegar a complicar la evaluación posoperatoria. Entonces, si llega a haber en caso de cirugía preocupación por la colocación del implante, va a ser difícil visualizarlo mediante imágenes de TAC. Y en cuanto a la rigidez, aunque pues es una ventaja para la estabilidad, su rigidez puede llegar a ser una desventaja en ciertos casos si se requiere alguna adaptación un poco más precisa o algunas curvas para modelar de forma correctamente. El costo, como todos los implantes porosos de alta calidad, pues son implantes costosos. En cuanto a la posibilidad de exposición, de exposición, aunque realmente es baja, pues si se recubre con conjuntiva que es muy delgada o hay complicaciones en la cicatrización, el implante podría exponerse. Y aquí hay un punto importante que es que puede llegar a dificultar la extracción. Entonces, en caso de que llegue a ser necesaria la extracción, debido a su alta integración a los tejidos porosos, va a ser un poco más compleja la extracción de este implante comparándola con los no porosos. Acá también traemos pues un algoritmo que nos proporcionó el doctor Quintero sobre los implantes esféricos microporosos de MEDPOR, donde vemos si hay cuál va a ser el tratamiento de acuerdo al grado de exposición. Entonces lo dividen en milímetros, si es menor a 4 milímetros, si está entre 4 y 8 milímetros o si es mayor a 8 milímetros. Entonces, ¿qué es importante resaltar? Que de acuerdo a la exposición vamos a manejar o de forma de tratamiento conservador, que pueden ser gotas antibióticos, mantenimiento de la prótesis o suspender el uso de la prótesis, pero vemos que si la exposición va a ser de mayor a 4 o 8 milímetros, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y de acuerdo al algoritmo, pues vamos a darle manejo a nuestros pacientes. Entonces,
si la exposición se cura o no se cura, pues llevamos a un tratamiento quirúrgico, avanzamiento de la conjuntiva, hacemos otros procedimientos, ya sea autógenos o exógenos, es decir, depende de lo que tenga nuestro paciente, nos podemos ir enfocando y darle el manejo correcto en estos casos. Traigo una serie de casos clínicos que nos proporcionó el doctor, donde vamos a ir viendo diferentes tipos de implantes porosos. Ese es el caso de una paciente que tenía un pin de titanio con una exposición considerable. El caso puntual de esta paciente, finalmente hubo que extraer el implante, como lo vemos en las imágenes que estoy señalando aquí en este momento, en esta de aquí y en esta de acá, se ve el implante que hubo que extraer en la paciente. Aquí vemos muy bien la cavidad de la paciente, se ve el tipo de implante y se ve que se está exponiendo por este lado de acá. Por otro lado, vemos acá otro caso clínico del doctor, donde vemos que este sí se ve una exposición mucho más amplia de un implante microporoso en un paciente, y a este paciente fue llevado a cirugía para un parche de esclera. Entonces aquí vemos el paciente, vemos el resultado inicial, vemos el procedimiento quirúrgico y por acá se vería el paciente en su momento final, en esta imagen de acá. Acá vemos otro caso clínico del doctor Quintero, donde vemos un caso de un paciente con un melanoma que fue nucleado y se le puso un implante microporoso. Entonces, aquí pues el doctor nos aporta las imágenes del paciente. Esta es una imagen preoperatoria del paciente, esta es una imagen posoperatoria a 6 semanas del paciente, donde se le realiza pues la nucleación, como lo vemos aquí en la imagen. El paciente tenía un diagnóstico de melanoma. Pues todo el procedimiento de adaptación y rehabilitación de la órbita. Por acá traemos pues este artículo que fue publicado en el 2024, donde nos habla de la importancia de los resultados y las complicaciones de los polietileno poroso de alta densidad. Entonces, como lo vemos en la imagen, ese es un implante que es en forma de esfera, que está realizado y está hecho por polietileno poroso, que es de alta densidad. ¿Qué es importante de este implante, como lo vemos aquí en la imagen? Pues la porosidad, esa es la clave. ¿Por qué va a ser la clave? Porque como lo hemos dicho previamente, me va a permitir que estos vasos sanguíneos y el tejido crezca dentro y que se integre de mejor manera. Entonces, esto me va a reducir pues la extrusión del implante comparado con los lisos, y están hablando exactamente del Oculfit, que se integra, que es importante porque se integra en cara anterior, y la posterior va a ser una cara lisa perdón, la cara anterior es lisa, que se integra de forma correcta, y la cara posterior va a ser un poco más porosa y más rugosa para que se integre de forma correcta. Este fue un estudio retrospectivo de 6 años, es decir, lo hicieron del 2015 a 2021, con este implante orbitario que les mencionaba, que es el Oculfit, y lo que ellos querían mirar era la tolerabilidad y las complicaciones de este nuevo implante. Entonces, como lo vamos a ver, este estudio incluyó 90 pacientes que fueron pues más hombres que mujeres, y nos dividieron los resultados en éxitos del implante anatómicos y funcionales. Entonces el éxito anatómico, pues lo mencionaban como un éxito estético, que sea un volumen natural, y lo identificaron en 63 pacientes, que fue el 70% de los casos. Y el éxito funcional, ellos lo mencionaban como el éxito funcional hacía referencia pues al movimiento del implante y que la prótesis se movía bien coordinados con el ojo sano, que fue en 79 pacientes, es decir, el 87.8% de los casos tuvieron éxito funcional. Y mencionaban un éxito combinado, que era un éxito anatómico con funcional, que lo alcanzaron de los 90 pacientes en 61 casos. Entonces, que eso era más o menos el 67.7% de los casos. Entonces, como lo vemos aquí, entonces ese fue el resultado pues del tanto éxito anatómico como éxito funcional y el éxito completo en los resultados de este estudio. Y lo que nos mencionaban era que a qué se debían ese mayor éxito. Ellos lo relacionaban con pacientes de mayor edad, que tuvieron mucho más éxito por la acoplación de los tejidos, en pacientes que tenían una exposición previa al implante, aumentaba pues el riesgo de fracaso, y el tiempo de la intervención también jugaba un papel fundamental en los resultados del Oculfit.
Entonces, la conclusión de ellos era que la experiencia clínica reportada de este estudio demostraba que el uso del implante orbitario esférico de base de polietileno, que es el Oculfit, lograba buenos resultados en la mayoría de los casos con una baja proporción de complicaciones que solían resolverse sin secuelas. Entonces lo mencionaban que el Oculfit se podía considerar como una alternativa válida entre las opciones actualmente disponibles para los implantes orbitarios. Ya por otro lado, vamos a hablar de los implantes no porosos. Esos implantes no porosos, como el de polimetilmetacrilato, que es el PMMA, o el acrilato, y la silicona. Entonces vamos a hablar del polimetilmetacrilato. Entonces, este es uno de los materiales más antiguos y tradicionales para implantes orbitarios, como lo vemos en imágenes, esas imágenes del doctor Quintero. Es un tipo de plástico rígido y transparente que se usa comúnmente en lentes intraoculares y prótesis dentales. Entonces, ese fue de los más antiguos y de los iniciales que fue utilizados pues, y que se derivó también de prótesis de prácticas odontológicas. Y el de silicona, que es el silasilato, es un material, como se ve en el lado derecho de la diapositiva, es un material un poco más gomoso y más flexible, y también ha sido utilizado durante mucho tiempo para implantes orbitarios y también en otras implicaciones y aplicaciones médicas. ¿Cuáles van a ser las ventajas de los implantes no porosos? Pues como lo mencionamos, el costo va a ser mucho más bajo, va a ser fácil de disponibilidad, la inserción y la extracción va a ser más fácil porque son sólidos y no se integran al tejido, el peso es ligero, la estabilidad de la forma va a ser mucho más estable porque su forma original no hay como crecimiento del tejido alrededor que la pueda alterar. Pero las desventajas pueden ser menos movilidad de la prótesis porque no se integra biológicamente, mayor riesgo de exposición, y pueden formular una cápsula fibrosa, como una fibrosis como lo reconoce como cuerpo extraño. Vamos a ver aquí entonces un video de una prótesis ocular con retención magnética que ampliando su motilidad del doctor Quintero como otra de las opciones de implantes. Ahí se ve pues ya la rehabilitación del paciente, los movimientos oculares. Este es un caso clínico aportado por el doctor, en donde se ve una paciente pues femenina, en el cual se le realiza la colocación del implante, se ve el procedimiento quirúrgico, y vemos el antes y el después de la paciente. Por acá vamos a hablar de las exposiciones severas del implante no poroso. Entonces, ese es un paciente, como lo veíamos, es uno de los riesgos. Entonces, esto se ve una exposición bastante severa del implante, eh, que es pues bastante notoria. Entonces, es importante pues tenerlo en cuenta que eso es una de las desventajas. Por último, ya para ir finalizando, vamos a hablar un poco de los injertos dermograsos. Como lo vemos en la imagen, este injerto pues, está compuesto por grasa de la dermis, por grasa subcutánea, dermis suprayacente, generalmente que es extraída del abdomen inferior o del cuadrante del glúteo externo. ¿Qué ventajas tiene? Que al ser un injerto autólogo es altamente biocompatible, con un costo pues insignificante, que es importante y donde va a entrar a jugar un rol importante los injertos dermograsos en los niños, donde la grasa puede proliferar con el tiempo y proporcionar un estímulo para el crecimiento proporcional de la cavidad ósea. Este puede usarse, otra pues de las ventajas es que se puede usar como injerto primario o como reemplazo de un implante extruido. Entonces es importante tenerlo en cuenta, especialmente en la población pediátrica. Entonces aquí vamos a ver un video de un implante secundario de un injerto dermograso. Paciente del doctor Quintero. Ahí vemos que están haciendo la incisión del muñón.
Después de hacer la incisión del muñón, viene la liberación de la conjuntiva, como se ve en el video. Colocación del implante y la fijación del implante dermograso. Se debe fijar de forma correcta, tratar de fijarlo muy bien. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones? Entonces, como lo mencionábamos pues previamente, en niños con retinoblastoma o con alguna patología que haya requerido una enucleación temprana, entonces es muy importante este tipo de injerto en la población pediátrica porque tienen esa capacidad de crecer junto con toda la parte estructuras faciales de los niños, lo que me ayuda a expandir también los huesos orbitarios y minimizar el riesgo de una hipoplasia hemifacial. También cuando hay riesgo de extrusión de implantes sintéticos. Entonces, si después de alguna radiación o infección severa no son óptimas para un implante sintético, ya sea poroso o no poroso, este injerto dermograso puede ser una alternativa muy segura. Y también cuando haya en casos de cavidades de escaso tejido, es decir, cuando el volumen orbitario sea muy reducido, debe indicar un injerto dermograso. También se indica cuando hay manejo de complicaciones de implantes orbitarios previos, es decir, cuando hay una exposición o extrusión de un implante sintético, cuando hay el síndrome de contracción de la cavidad oftálmica o el socket contraction, donde pues decir que la cavidad se ha reducido de tamaño con el tiempo, impidiendo una correcta adaptación de la prótesis ocular, cuando hay alguna deformidad del surco superior, también, decir, cuando hay un hundimiento de ese párpado superior y la ceja debido a algún atrofio o desplazamiento de la grasa orbitaria, también estaría indicado. Cuando hay problemas crónicos, es decir, una cavidad con problemas crónicos, con secreción crónica o infección recurrente o mala adaptación a la prótesis, se debe indicar un injerto dermograso. Eh, es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Cuáles van a ser entonces las las ventajas y las desventajas de los injertos dermograsos? Entonces, las ventajas es que va a ser autólogo del propio paciente, entonces esta es realmente su mayor ventaja, ya que pues hay menos riesgo de rechazo inmunológico, la excelente biocompatibilidad e integración, ya que es tejido vivo y se integra y se vasculariza de forma correcta, que su volumen sea adaptable y personalizado, entonces, es decir, el volumen se puede seleccionar la cantidad adecuada por el especialista, y que el crecimiento en los niños es una ventaja crucial y fundamental en pacientes pediátricos. La baja tasa de infección, ya que ser un tejido pues, vivo y bien vascularizado tiene mayor resistencia a las infecciones versus comparado con un material sintético. Nos va a proporcionar mucha ayuda en las cavidades problemáticas, cavidades anoftálmicas que tienen procesos crónicos, y la mejoría estética pues me va a proporcionar una apariencia natural al restaurar este volumen y en la simetría facial. En cuanto a sus desventajas, encontramos que la reabsorción puede ser variable, eh, ya que pues a pesar de que es un tejido vivo, y el componente graso del injerto se puede reabsorber con el tiempo, es decir, que este volumen inicial puede ir disminuyendo con el tiempo, y en algunos casos y en algunos pacientes puede ser necesario un nuevo injerto si la reabsorción es significativa. De las desventajas es que, pues, como lo mencionamos previamente, pues requiere una secundaria quirúrgica en el cuerpo del paciente, que sea en el muslo o en el abdomen, para obtener este injerto. ¿Qué me va a implicar eso? Pues en el paciente una cicatriz del sitio donante, que haya una complicación del sitio donante, pues que realmente es poco frecuente, pero puede haber infección, hematomas, seromas o dolor crónico o cicatrización queloide o hipertrófica. Otra de las desventajas es que si la epidermis no se retira de forma correcta, pues es decir, esa capa superficial, antes de implantar el tejido, nos pueden llegar a crecer folículos pilosos dentro de la cavidad oftálmica, y esto me va a requerir procedimientos secundarios como alguna depilación periódica o cirugía para removerlos. También pueden formarse quistes, que es menos común, pero pues en los restos de células epidérmicas o glándulas sebáceas que nos quedan, que pueden formar esos quistes epidermoides dentro de la cavidad.
Y otra de las desventajas es que nos puede dar esa apariencia de dermis expuesta que puede ser temporal, es decir, las primeras semanas o meses, o algún aspecto como rosado o blanquecino que se va a ver a través de la conjuntiva antes de que esta esté pues completamente cubierta y que puede afectar la estética de forma temporal. Entonces ya a modo de conclusión, quise pues como comparar implantes porosos y los no porosos. Entonces las ventajas de los porosos es que la integración vascular va a ser mejor, van a tener mejor motilidad protésica, menor riesgo de migración y mayor estabilidad a largo plazo. Y las desventajas, mayor costo, mayor tiempo quirúrgico, posible exposición si no hay buen cierre, difícil extracción en caso de complicación. Por otro lado, encontramos los implantes no porosos, que son de bajo costo, fácil disponibilidad, técnica quirúrgica más simple y la reintervención va a ser más fácil, pero en cuanto a sus mayores desventajas, pues no se integran el tejido, mayor riesgo de migración, menor movilidad de la prótesis y mayor tasa de complicaciones tardías. Entonces, el manejo de la cavidad anoftálmica es esencial para lograr un resultado estético y funcional satisfactorio, evitando la contracción de la órbita y mejorando la calidad de vida del paciente. El implante orbital cumple un rol fundamental al restaurar el volumen orbitario perdido, facilitando la simetría facial y permitiendo la motilidad de la prótesis ocular. Los implantes porosos representan un avance significativo, ya que nos permiten la integración vascular, mejorando la estabilidad del implante y nos van a ofrecer mayor potencial en la motilidad activa, especialmente cuando hay uso de PEX. Los implantes no porosos siguen teniendo un rol importante, especialmente en los contextos donde los recursos son limitados o cuando se busca una técnica más sencilla, aunque con mayores limitaciones funcionales pues a largo plazo. Y pues que la elección, como todo en medicina, debe individualizarse teniendo en cuenta las características del paciente, la experiencia del cirujano, el acceso a materiales y el objetivo estético y funcional deseado. Esa es la bibliografía y eso era lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias. Bueno, chévere, muy interesante la revisión del tema porque siempre que estamos ante un paciente que se va a eviscerar en nuclear, el mensaje número uno es no olvidar ese mismo día, si se puede, si están dadas las condiciones, colocar el implante primario. El implante primario es lo que explicó Andrea, es reconstruir y dejar todas las estructuras en la mejor posición posible. Entonces, si uno puede colocar el implante, pues si es una enucleación, va a colocar los músculos extraoculares en posición. Si es una evisceración, pues tenemos menos movimiento de tejidos dentro de la cavidad, entonces el pronóstico va a ser mejor. De eso depende mucho las complicaciones del manejo de la técnica quirúrgica. Em, si alguno de ustedes tiene que realizar un procedimiento y tienen las dos opciones, enucleación, evisceración, ¿cuál preferirían realizar? ¿Alguno me quiere responder? Pues, Doc, De pronto por conservar más tejidos en nucleación. Pero igual pues eso depende de la indicación que tenga el paciente, el por qué se le va a realizar el procedimiento. Pero tenemos, Yeliana, un paciente que tuvo un trauma con una arma de fuego y un estallamiento del globo ocular, pero se conserva bastante la esclera. ¿Qué prefieres hacer ahí? Hola. Sí, profe, pues conservar lo que más pueda toda la anatomía, Ok, pero entonces lo evisceras o le haces su enucleación. evisceración. Ok, listo. ¿Algún otro opinaría diferente? ¿Cuándo hago una enucleación? ¿Cuándo hago una enucleación, Gonzalo, Juan David, Jaime? Jaime sabe. Diana, Melissa. Doc, buenos días. Pues generalmente allá ahí pensamos en cuando pues tenemos tumores intraoculares. Exacto, Diana, exacto. Ahí vieron las fotos del caso del pelado que tenía un melanoma. Ese paciente que tiene un melanoma coroideo, uno tiene que
hacer una enucleación y mandar el globo ocular a estudio patológico y hacer una resección amplia del nervio óptico y mandar a estudio el nervio óptico. Estos pacientes, cuando son tumores malignos, la indicación es una enucleación. En la práctica, cuando ustedes estén trabajando, pues si el paciente no es un tumor maligno, si no hay un daño muy destructivo, porque como hablamos ahora con Yeliana, si es un accidente de tránsito, un arma de fuego y está muy destruido, pues toca sacar todo y hacer una enucleación. Pero si uno puede conservar el globo ocular, pues conserva el coco, que es toda la esclera, la musculatura, y el paciente tiene un mejor pronóstico porque no va a haber tanta movilidad de tejido. Entonces, tener en cuenta eso. Hay algo que Andrea les explicó que de pronto no quedó claro, que es qué hacemos ante un paciente que le vamos a colocar un implante orbitario de 18, de 20 milímetros y resulta que el contenido del ojo está en tisis bulbi. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál sería la conducta? ¿Sacar o no sacar el ojo? Si es un paciente en tisis bulbi. Doc, creo que generalmente lo dejan. Correcto, correcto. Entonces eso quería que aclaráramos ahí. Diana ya se acuerda de todo lo que hacemos. Cuando tenemos un ojo en tisis bulbi, hay que luchar por varias cosas. Si el ojo no duele, si el ojo no tiene riesgo de que sea una lesión maligna, esos ojos que tenemos en tisis bulbi hay que estarlos vigilando, tomándoles ecografías cada 1, cada 2 años. ¿Por qué? Porque si hay algún antecedente y ese ojo se atrofió, pues en algún momento puede pasar algo, entonces vigilar esos ojos. Pero si ese ojo en tisis bulbi le vamos a colocar un implante orbitario, como explicaba ahorita Andrea, no cabe, entonces hay que enuclearlo y envolver el implante en una esclera de banco de ojos, y ya saben que eso son cirugías de riesgo. Si yo tengo un ojo en tisis bulbi, puedo conservar el ojo, que no tenga dolor, hacer un recubrimiento conjuntival si le está con mucha hipersensibilidad y colocar una prótesis encima de ese ojo en tisis bulbi. ¿Ok? Otra cosa que quería contarles es que con respecto a los implantes, que quería dejar como un mensaje, siempre hemos hablado de los implantes esféricos. Si me preguntan a mí por experiencia, yo prefiero colocar siempre un implante esférico, pero a veces esos implantes esféricos no se integran, entonces se extruyen, se exponen y después se termina uno teniendo que reconstruir esa cavidad con un injerto dermograso secundario. Entonces, hoy en día tenemos los implantes microporosos, que son biocompatibles porque ellos tienen una posibilidad de que se integren por la vascularización. Entonces, usualmente estos implantes es muy raro que uno los tenga que sacar, pero se exponen, y cuando ya hay una extrusión grande con infección, pues hay que sacarlos. Y es bien difícil retirar estos implantes orbitarios. Y con respecto al retinoblastoma, pues tener en cuenta que siempre que tengamos retinoblastoma en estos pacientes o un tumor maligno en niños, cuando vamos a hacer la reconstrucción en la escuela, en las escuelas está muy interrogado si hago o no hago la reconstrucción, porque si hay riesgo de que hayan metástasis dentro de la cavidad, a veces la conducta es no colocar ningún tipo de implante ni ningún tipo de dermograso para que lo tengan en cuenta. Y está la otra escuela, que es de una vez reconstruyamos, pongamos el implante o coloquemos el injerto dermograso. En nuestro caso, nosotros preferimos hacer de una vez el injerto dermograso, pero tenemos que estar muy seguros y tener el paciente estudiado para descartar que no vaya a haber metástasis en esos pacientes o siembras ahí, que nadie lo va a saber, pero tener eso en cuenta. Si le hacemos el injerto dermograso a ese niño, hay que hacerle una vigilancia permanente a ese niño. No se va a quedar que venga cada 2 años. Un niño que tiene que estar viniendo al consultorio cada 6 meses. Eso quería dejarle ese mensaje. ¿Algún otro comentario, Andrea? No, doctor, todo muy claro. Súper, Doc, Bueno, muchas gracias. Diana, gracias.
Bueno, ok, bueno, para todos, feliz semana. Nos estamos viendo. Chao. Listo, doctor. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias, feliz Gracias. día.